La conversación que tendremos durante los próximos minutos promete adentrarnos en una discusión crítica y profundamente relevante sobre los desafíos que enfrenta Estados Unidos en su frontera sur y la manera en que las políticas y acciones de regímenes totalitarios en Latinoamérica, específicamente Cuba, Venezuela y Nicaragua, están impactando no solo la seguridad fronteriza, sino también la geopolítica regional. En un momento donde el fenómeno migratorio se ha convertido en un punto de fricción y debate político, las declaraciones del representante Carlos Jiménez han resaltado la gravedad de lo que es el caos total en la frontera, por si a alguien le queda una duda. Porque si usted está viviendo en la luna de Valencia y no ha visto las imágenes, pues de repente usted piensa que todo esto es mentira, ¿no? Esto es una situación que, según reportes, ha sido exacerbada por la manipulación estratégica de la migración por parte de estos regímenes autoritarios. Tenemos a continuación el privilegio de contar con Julio Schilling. Él es un destacado politólogo cubano-americano, escritor y director de la influyente publicación digital Patria de Martí, quien nos ofrecerá su análisis experto sobre esta compleja situación, porque con cifras alarmantes de detenciones en la frontera que reflejan la magnitud del desafío, pues hay que conversar y darle la bienvenida a Julio para conocer su perspectiva sobre la posible presión que pudiera estar generando estas dictaduras sobre el gobierno estadounidense. Querido Julio, qué gusto tenerte con nosotros aquí en el programa. Bienvenido. Saludos, Karin, es todo mío. Gracias por acompañarnos. Estaba viendo este informe y realmente, ¿qué tanta información manejamos donde se puede asegurar que estas dictaduras, ojo, no lo pongo en duda para nada? De hecho, ayer me llamó un oyente y nos preguntaba que si todo esto era parte de un plan, que si esto era orquestado, en este caso por Maduro, porque él llamaba por el tema de los venezolanos, por Maduro para crear caos aquí en la nación. O sea, si están siendo de alguna manera llevados, quizás financiados, pagados por la dictadura o estos grupos de izquierda para causar caos, para robar, para asustar, ¿no?, a la población. Y quién mejor que estos personajes que precisamente a eso es lo que se dedicaban en países como Venezuela. ¿Cómo ves tú la situación? Mira, Karines, sin lugar a dudas, yo creo que la evidencia empírica nos apunta hacia eso y podemos ver el historial del el castrocomunismo y cómo ha utilizado la geografía y la migración como un elemento de, por un lado, supervivencia para su régimen, pero por otro lado, para llevar a cabo una guerra contra los Estados Unidos y a la misma vez adquirir determinados puntos. Era lógico que las neocolonias castristas, como es el caso de Venezuela, como es el caso de Nicaragua, como es el caso de Bolivia, como la relación estrechísima del presidente mexicano López Obrador, no desde ahora, sino desde que pertenecía a previos partidos políticos con la inteligencia castrista, es conocido. El partido Morena es un invento de la dictadura cubana con el fin de poder tener mayor impacto. Pero mira, te puedo dar de entrada tres factores que benefician a estos regímenes dictatoriales y empecé señalando el largo historial de la dictadura castrista que ha ejercido esto como un instrumento de guerra y es lógico que pasara ese conocimiento y esa influencia y esa experiencia a el caso venezolano y el caso nicaragüense en particular. Y eso primero sirve como mecanismo de domesticación social. Fíjate que el 11 de julio ocurre
cientos de miles de cubanos salieron a la calle pidiendo libertad, pidiendo, o sea, no dejándole un margen a la dictadura cubana a poder decir que estaban pidiendo pollo, que estaban pidiendo papel de inodoro, que estaban pidiendo visas. No, querían que se fueran ellos, querían libertad. O sea, un pronunciamiento claro que buscaban un cambio de sistema. Entonces, pues, ante ese fenómeno, pues, entre las tramas que hicieron, incluyendo la preparación de lo que ocurrió el 15 de noviembre con personas que contaron con la asistencia de la inteligencia cubana, que después salieron al exilio bajo el permiso del régimen castrista y España. Me refiero al caso de Junior García. Pues inmediatamente pronuncian que todos los cubanos que se quieran ir pueden hacerlo por vía de Nicaragua. Y pues naturalmente ahí habría lucro para el régimen castrista, lucro para el régimen sandino comunista, y contando con la complicidad del gobierno de López Obrador, que les aseguraría el paso por México y por supuesto también lucraría con el aporte de esas milicias, en efecto, del gobierno de López Obrador, que son los carteles de droga, que cuentan con los carteles de droga para determinados mecanismos. Pues sin lugar a duda logró ese propósito. O sea, ante la gran amenaza de el descontento popular en Cuba, pues naturalmente no es casualidad que la mayor parte de los que salen de Cuba son jóvenes, igual que es el caso de los venezolanos y los nicaragüenses. Pero esta fue la respuesta, y históricamente lo vimos en el Mariel, lo vimos en Camarioca, lo vimos en los vuelos de libertad. O sea, cada vez que ven una amenaza a su régimen dictatorial, pues naturalmente si las personas piensan que van a poder salir, incluso salir para poder conspirar, o sea, con esa idea, pues naturalmente eso es para el régimen un factor muy importante en alcanzar un relajamiento de esa presión. Otro factor que logran, Karine, es pues tener potenciales enviadores de remesas, o sea, el factor económico. Las remesas es un dinero que le cae del cielo, o sea, un dinero que sin ellos producir absolutamente nada, reciben por millones, miles de millones. Fíjate que las reformas raúlistas fueron constituidas para precisamente sobrevivir a raíz de dinero desde afuera. En el caso venezolano y en el caso nicaragüense, la economía no se desmontó en exactitud al modelo cubano por conveniencia, no es porque ideológicamente no lo hubieran querido, simplemente porque se dieron cuenta que la utilización, el control de la propiedad privada, la cooptación de sectores privados entre comillas, le resultaría más efectivo. Entonces, pues eso entiende, ese principio lo entienden, que también es aplicable a los venezolanos y a los nicaragüenses, tener una emigración que envía enormes recursos de dinero a sus respectivos países. O sea que eso es otro factor muy importante en esta decisión. Y la tercera movida directamente que les beneficia es que le ponen una enorme presión de manera desproporcional a los Estados Unidos por tolerar esa salida, alentar esa salida, y les gana un lugar en la mesa de negociación y de influencia, porque por supuesto que el régimen castrista no va a decir, mira, están aquí porque nosotros somos incapaces de tener un sistema que autoabastece serie de falsedades en el sentido de que el embargo estadounidense y las sanciones que fueron impuestos a sus respectivos regímenes en Nicaragua y en Venezuela no justifica el colapso total y la incapacidad de estos gobiernos a poder enfrentar las responsabilidades que tiene
un Estado en cuanto a guardar un modelo que sea suficiente para, por lo menos, preservar determinadas necesidades básicas. Entonces, pues, esto logra poner presión que, de hecho, hemos visto concesiones de los Estados Unidos extraordinarias hacia el castrismo para que les suavice o ponga alguna presión en cuanto a la salida. Y el régimen pues, perfectamente les dice que sí, ellos están ejerciendo presión para que no salgan, pero ellos no pueden controlar a todo el mundo. Esto es mucho de lo mismo, Karine, que escuchamos al régimen chino comunista, pues decir que ellos no tienen nada que ver en la producción de fentanilo, o sea que están totalmente, son regímenes totalitarios, que están negando su capacidad de reprimir, de controlar, que es una falsedad total. Sin embargo, eso les da, pues, sin lugar a dudas, enorme influencia. No había ocurrido desde 1960 la aprobación de una orden ejecutiva que permitía a inversionistas invertir en empresas cubanas. Bueno, empresas cubanas no existen, a no ser que tú estés hablando de empresas castristas, porque en Cuba ni hay sociedad civil, ni hay empresas privadas en el sentido que, bajo los estándares que en el mundo libre le aplicamos a esa definición. Sin embargo, eso se logró. El hecho de que no estén entrando el dinero que la dictadura cubana hubiera querido es otra cosa. O sea, nos dice que hay muchos inversionistas que no son bobos, o sea, no quieren arriesgar su dinero un régimen donde no hay un Estado de derecho, pero han logrado enormes concesiones y lo que se perdió una gran oportunidad para hacer lo que hay que hacer, y esto es el caso tanto con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua, y lo vimos con Bolivia, y eso es tomar los pasos para producir cambios de regímenes, porque es la raíz del problema de toda la necesidad de salir de un régimen totalitario, porque lo económico se entra en fusión con lo político, se hace difícil hacer esa separación, es buscar un cambio de régimen. Cuando le añadimos, y esto es muy importante, el factor del narcotráfico, que tanto el régimen cubano como el venezolano como el nicaragüense están implicados, que tienen una relación estrechísima con los carteles de drogas de México, que ahora están también pues, lucrando con el tráfico de personas, porque es un negocio que en estos momentos, bajo este el actual gobierno, régimen, si quieres, se les ha concedido un negocio extremadamente lucrativo. Entonces, entra un factor de seguridad nacional para los Estados Unidos. El 90% de la droga que entra en los Estados Unidos entra por la frontera sur. Cuando añadimos que la principal causa de muerte para los hombres estadounidenses entre la edad de 18 y 45 años es el sobredosis de drogas, estamos hablando de una crisis que tiene nombre y apellido y tiene una solución, y esa solución es la droga que está entrando por la frontera sur. Porque si la frontera sur, si pueden entrar personas como si fueran comillas, imagínate pastillas de fentanilo, que es una cosa que se puede mandar, se puede ocultar de una manera muy fácil. Le podemos añadir diferentes mecanismos tecnológicos que facilitan la entrada, pues, ¿qué se puede esperar? Y por último, yo creo que hay que entender y ver esto cuando miramos a Cuba, Venezuela y Nicaragua, que es lo que estamos hablando. No es un fenómeno excepcional de las dictaduras socialistas del continente. O sea, la izquierda internacional, pues, entiende por preceptos neomarxistas que la inmigración en masa es una de las estrategias pues el actual gobierno se suscribe a esa ideología, se suscribe, o sea, abraza esa noción de neomarxismo, socialismo fabiano, que no cree en las fronteras porque las fronteras pues logra fortalecer la noción de identidad, la noción de nación,
valores patrióticos, y eso no es algo que conviene, todo lo contrario. La idea es inundar un país para, en efecto, establecer ya un estado de Torre de Babel, y que existe una anarquía en cuanto al concepto de identidad. La política de identidad, de nuevo, es otro frente marxista, y esto tiene sus bases intelectuales. O sea, todo esto parte del marxismo cultural, de Lukács, de Gramsci, del Colegio de Frankfurt. Esto no es casualidad ni nada inventado. La inmigración es una herramienta, igual que lo es la ecología, ¿verdad? El alarmismo que hay para llevar a cabo una centralización del poder global. Así que vemos la inmigración, vemos la ecología, vemos la familia, vemos valores tradicionales, vemos a la religión que creo, mira, no podemos hablar de la civilización occidental sin entrar en la ecuación de lo que es Roma, Atenas y Jerusalén. O sea, el cristianismo y los valores judeo-cristianos es la base de la civilización occidental. Entonces, no es casualidad que la guerra va contra Dios, la guerra va contra esos valores, y los vemos en todos los frentes. Y vemos un matrimonio entre el islamismo y el marxismo, y la inmigración y las cantidades de personas que están entrando de lugares de edad militar, de China, de Siria, que uno dice, pero qué cosa, y todos vienen solos, supuestamente hay unos que vienen con niños, y cuando les preguntan, ¿y dónde está la mamá del niño? No, la mamá me dejó. O sea, todos tienen el mismo libreto. A mí eso me parece bastante sospechoso, ¿no? Si me preguntan a mí. Es así. Y mira, tú mencionaste algo que hay que traer a la colación, que es muy importante, y eso es la utilización del crimen para crear el caos, para desestabilizar el país y para desmoralizar las autoridades públicas en los Estados Unidos. La noción de la lucha de clases, Karine, que de nuevo tú bien sabes, es un concepto marxista, lo vemos, por ejemplo, en Venezuela, los colectivos, la utilización de las turbas por estos regímenes dictatoriales. Lo vimos en Argentina durante los años kirchneristas, los piqueteros, o sea, donde cuando hace falta una propulsión pública, lo vemos en Cuba, cuando en las protestas, en vez de sacar a los soldados, en vez de sacar a personas uniformadas, sacaban turbas que representan el Estado dictatorial, pero para dar la imagen de que es parte de la sociedad el que se está pronunciando contra estas manifestaciones de libertad. Entonces, la utilización del crimen, y esto lo estamos viendo, no hay nada más claro que el video que ha visto ya medio mundo de las golpizas que le han dado a los policías en Nueva York. Y déjame decirte por qué esos policías estaban ahí. Porque el problema es que estamos viendo turbas de delincuentes que vienen a cartear, a lo que se llama pickpocket, o sea, sacar las carteras en áreas donde hay muchas personas. Y Times Square en Nueva York, como tú bien sabes, es un área muy congestionada de personas. Entonces esas policías están ahí precisamente para evitar que grupos grandes se concentren, para que no les roben. Entonces están ahí con ese propósito. Entonces vemos esta actitud totalmente como si esto fuera, digamos, una barra y es una pelea de gangas. Eso es lo que quieren traer acá. Pero esto tiene un propósito, y sin lugar a dudas sí son estimulados por estos regímenes. Igual que... No, y también si llegan aquí, te dan $1,000, $2,000 mensuales, te dan boletos para ir a Broadway, al cine, te dan ayuda médica. O sea, por supuesto que también eso es un incentivo, no solamente por parte de una dictadura, pero por parte de este gobierno liberal de Nueva York, en este caso. No, efectivamente, pero no solo eso, es que los fiscales en esos estados son políticos. Dieron sus puestos, fueron financiados, ganaron en elecciones diciendo que iban a tener apego con determinadas corrientes de la extrema izquierda. Fueron financiados por no solo George Soros, sino otros elementos de la extrema izquierda.
Entonces, estamos viendo cómo, si tú eres un delincuente, tú puedes robar, golpear, no te va a pasar nada. En cambio, si tú te vas a defender contra esa violencia, entonces sí tú vas a enfrentar la ley. Entonces, esto lo hemos visto a través de lo más de 71 fiscales que han sido financiados por organizaciones de la extrema izquierda a través de los Estados Unidos para implementar una agenda. Esto lo vimos muy bien, Inés, cuando los motines comunistas de Black Lives Matter y Antifa, en esa rebelión del 2020 a través de todos los Estados Unidos, donde pues básicamente menos del 5% fueron a la cárcel, y los que fueron a la cárcel recibieron sentencias muy leves, sumamente leves comparado con el tratamiento, por ejemplo, que los que entraron el 6 de enero en el Capitolio. Entonces aquí hemos visto, y no solo desde ahora, hay que añadir, todo esto comenzó, lo que pasa es que era menos obvio con el ascenso de Barack Obama a la presidencia, que impactó, penetró todas las instituciones clave de los Estados Unidos, y esto lo vimos en las elecciones del 2016. La utilización de agencias como el FBI, la CIA, para precisamente tratar de descarrilar un candidato, y una vez que ganó ese candidato, pues de darle lo que podemos llamar un golpe de Estado blando, o sea, utilizando las cortes, las mentiras, las censuras de los medios. Entonces, tristemente, ese es el mundo que estamos viviendo. El gobierno de Joe Biden es el tercer mandato de Barack Obama. Hay que entenderlo así. A nadie le debe de sorprender si Joe Biden confunde a Mitterrand, no importa, no importa. Él podría no decir ni nada, podría tener un hilo de él ahí, porque es el papel de él, es eso, dar la imagen, y que ellos han vendido de que él es moderado, pero él no es el que está mandando. O sea, que aquí hay una movida muy organizada, y no es casualidad que sus pautas, su política, lo que hace desde el primer día, volvemos al tema de la inmigración, es retirar la política exitosa del presidente Trump de exigir que los que estén buscando asilo tienen que permanecer en México. Porque eso resultó muy efectivo, muy sencillo, porque el gobierno mexicano cerró su frontera sur porque no podía tener a todo el mundo. Eso lo hizo López Obrador por presión del presidente Trump. Entonces, pues naturalmente él no quiere, como no quería perder el comercio, pues accedió a esta presión. También quitó el título 42, pero otra vía legal para impedir lo que hemos visto, que ya van 10 millones y contando, donde hay un descontrol total. Eso es la quiebra del Estado de Derecho, y ese es otro propósito en todo esto, porque si la ley no la respeta, esto tiene un efecto geométrico que lo podemos ver. Si ustedes están viendo más personas, aún aquí en Miami, viviendo en las calles, tú te puedes dar cuenta que esto es una epidemia, producto de un mal manejo de las leyes, de la política. Es un efecto intencional para desestabilizar a los Estados Unidos. Y cuidado con, o sea, si tú vas a arrestar a alguien, hay lugares, como tú bien sabes, que se pueden robar hasta $1,000 y no hay problema. No hay problema, sí, sí. Entonces, esto es gravísimo para una sociedad abierta, porque cuando no hay ley, cuando no hay orden, pues viene el caos. Y eso es precisamente lo que quieren, y la inmigración es una de las vías de guerra que han estado utilizando. Se me acaba el tiempo, mi querido Julio, pero muy agradecida con tu tiempo, con este análisis profundo, porque hay que ir más allá de la noticia, hay que ir más allá de los titulares, y tú lo has hecho extraordinariamente bien. La migración descontrolada no solamente afecta los sueldos de los estadounidenses, sino que afecta nuestra vida, y el desastre de esta administración tiene tantas aristas que lo único que yo te puedo decir ahora es que lo único que resuelve esto es un cambio de administración. No, ya no hay cambio que pueda hacer esta administración a estas alturas del partido. Gracias, Julio. Espero que la próxima vez puedas venir acá a los estudios, que siempre me encanta conversar contigo en vivo aquí en América Radio. Un placer, siempre a tu disposición, Karina. Siempre lo estás, así es. Julio Schilling con nosotros aquí en América Radio. Él es politólogo
escritor y director de Patria Martí, autor de varios libros, incluyendo Dictaduras y sus paradigmas.